Bien, regresamos entonces con Sergio Tricio Carreño, especialista internacional en finanzas. Él viene invitado por la Escuela de Posgrado de la UPC. Vamos a hablar con él sobre el enigma del dólar. Sergio, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Bien, bueno, en el Perú estamos hace ya mucho tiempo conversando del tema del tipo de cambio y para algunas personas todavía sigue siendo una incógnita, un enigma. ¿Qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio? Pero antes de pasar a ver proyecciones y ese tipo de cosas, quisiera que por favor primero nos cuentes un poco cómo caracterizarías tú el tipo de cambio en Perú, si es un tipo de cambio libre, algunos hablan de una flotación sucia. Cuéntanos un poco cuál es tu opinión respecto al tipo de cambio. Sí, particularmente lo que hemos vivido en los últimos años, todos los tipos de cambio de la región han sido un poco incididos, influenciados por las intervenciones cambiarias, en donde muchos bancos centrales han intervenido de manera bastante fuerte en algunos casos, comprando dólares para un poco mitigar esta fortaleza que han tenido las divisas en la región. En ese sentido podríamos hablar de flotación sucia en cierta medida porque, claro, está libre en cierta medida, pero se trata de controlar los movimientos y disminuir las fluctuaciones que no sean tan volátiles, que no sean tan movidas por el mercado y controlarlo por también un poco las condiciones actuales de la economía. Interesante porque acá en Perú sí se discute eso activamente, digamos, entre los economistas, de si el BCR, nuestro Banco Central, debería o no intervenir. Por lo que tú me cuentas, es algo que se está haciendo a nivel... ¿Qué otros países están en este sistema? Sí, bueno, hay que considerar que del año 2006 a la fecha, más o menos, el Banco Central de Perú ha comprado reservas y ha multiplicado las reservas que tenía desde esa fecha hasta ahora en 4 veces más o menos. Brasil ha hecho lo mismo. Y en menor medida lo hemos visto en Colombia y en Chile, que ha aumentado aproximadamente en 2 veces. ¿Y eso por qué? Principalmente porque en el mundo el dólar se ha debilitado muy fuerte en los últimos años. Y ante esa caída del dólar, para nuestras economías que son eminentemente exportadoras, es importante mantener el tipo de cambio no tan apreciado. Y por ese motivo han salido a comprarse reservas en la región. Por lo tanto, es una situación que se ha vivido de manera similar en todos los países que hoy día tienen tipo de cambio libre, digamos. O sea, las razones, claro, tienen que ver con, primero, qué es lo que ha estado haciendo Estados Unidos con su moneda. Básicamente han emitido demasiado, más en todo caso de lo que ha venido la producción. Y como tú dices, factores externos, demanda china e India por materiales y las políticas internas de cada uno de los países. Ahora, cuando el tipo de cambio se mueve para arriba y para abajo, no todos ganan y no todos pierden, sí, ¿no? Porque hay una tendencia a creer que el tipo de cambio afecta de una sola manera a la población. Sí. Cuéntanos un poco para nuestros televidentes quiénes ganan y quiénes pierden y cuándo ganan y pierden, porque una persona puede ganar con un tipo de cambio en una actividad económica y en otra actividad económica perder. Claro. ¿No? Sí, bueno, la gran diferencia que uno puede observar en los ganadores y perdedores en esta situación pasa por exportadores e importadores. Obviamente las empresas que exportan sus productos al mundo tienen un tipo de cambio más bajo que los perjudica y por lo tanto pierden competitividad. Y por otro lado tenemos a los importadores y básicamente al consumidor común y corriente, nosotros las personas, que tenemos la posibilidad de adquirir bienes a un costo más bajo, porque obviamente el comprar un artículo electrónico, que generalmente en la región nosotros importamos esos productos, o automóviles, que también los importamos, no son más baratos, más económicos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, siempre tenemos esta diferencia entre los que pierden, que generalmente los gremios y las empresas relacionadas al sector exportador son los que más se quejan con esta caída en el tipo de cambio, pero también hay muchos beneficios. Y el gran beneficiado en todo esto finalmente es la inflación. O sea, por el hecho de que los precios caigan, finalmente la inflación se controla y eso es bueno para todo el mundo porque finalmente ahí hay estabilidad y eso hace que la economía, el crecimiento sea más sano. ¿Hay algún estudio, alguien ha estudiado evidencia en diferentes países de en qué medida se gana o se pierde con mayor incidencia cuando hay este tipo de fluctuaciones? Sí, o sea, particularmente la historia lo que nos dice es que nosotros en otras ocasiones, cuando tuvimos crisis a nivel global, la región se vio muy impactada y lo pasó bastante mal. O sea, hay que tener en consideración la crisis probablemente asiática, que nos pegó mucho más como región en su minuto, o crisis anteriores, en donde claramente los desequilibrios externos nos afectaban mucho más. Particularmente en los últimos años, la crisis internacional ha tenido un efecto muy menor en la región.
hemos mantenido tasas de crecimiento bastante elevadas. Hay que destacar el crecimiento de Perú, que es uno de los mejores a nivel latinoamericano, tasa sobre el 6%, Chile también tasa cercana al 5%, Colombia algo menor, pero en general la región ha estado todavía muy fuerte a pesar de la caída en el tipo de cambio y a pesar de la debilidad a nivel global. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos resumir y hacer un análisis de lo que ha sido el contexto actual, en donde han caído los tipos de cambio en la región, de todas formas podemos sacar un saldo positivo, porque hemos tenido también el beneficio de que hemos exportado también más productos hacia China, que es un gran comprador y que también ha hecho ahí de contraparte a esta debilidad global. Por lo tanto, creo yo, si nosotros analizamos este último periodo en la economía global, la verdad que nosotros hemos salido fortalecidos y por ese motivo también nuestras monedas son monedas fuertes hoy día en un contexto de debilidad de monedas en otros países. Ahora, ¿tú dirías que hemos salido fortalecidos solo por el impacto positivo que hemos tenido a partir de las exportaciones o también por las políticas internas de algunos países y, por ejemplo, la acumulación de reservas internacionales, cosa que no ocurría a fines de los 90? Sí, es un conjunto de cosas. O sea, yo creo que hoy día las políticas de los gobiernos claramente están sentando las bases para que haya más confianza y de que los inversionistas en el mundo traigan sus dólares a la región y de esa manera potenciar y aprovechar también el impulso económico. Por lo tanto, por ahí tenemos un factor, digamos, a nivel gobierno y también por condiciones particulares de la economía global, por ejemplo el caso de los commodities de China, que eso también ha sido un factor relevante en este boom de la región que sigue existiendo y que por lo tanto creo que también debiera mantenerse esa situación favorable en términos macroeconómicos, que yo siempre destaco el factor de lo que ha sido las políticas de los países MILA, que son considerados Colombia, Perú y Chile, que tienen políticas que van todas más o menos de la mano y que por ese motivo también sus monedas han vivido un escenario más o menos similar. Ahora, si aprovechamos que estamos hablando para Latinoamérica y subdividimos Latinoamérica en estos dos grandes grupos que han utilizado políticas públicas distintas, por un lado, como tú bien mencionas, los que somos parte de MILA, Chile, Perú, Colombia, tal vez México también, claro, que ha tenido una política distinta en los últimos años, Ecuador y Brasil también de alguna manera se han mantenido un poco más neutros en cuanto a las políticas tipo Argentina, Venezuela, Bolivia. ¿Cómo ha impactado el tipo de cambio en esos dos grupos de países? Sí, bueno, tenemos unas monedas que están muy fuertes y por lo cual obviamente el factor sector exportador se ha visto perjudicado por esa caída de los tipos de cambio en Perú, Chile y Colombia. Y por otro lado tenemos también que se acerca un poco a ese escenario lo que es Brasil. Pero Brasil se ha visto muy afectado por la fortaleza de su moneda y ha adoptado políticas que han sido mucho más bruscas y para poder finalmente ganar competitividad. Los salarios, los precios de los inmuebles, varios desequilibrios se han generado en la economía brasileña que finalmente no ha logrado el pegue o no se ha asemejado su situación económica a lo que vive Mila hoy en día. Y por otro lado tenemos quizás a los hermanos que no están de manera, o sea, llevando a cabo todo este boom, que son principalmente Argentina y Venezuela, que ahí vemos una clara diferencia de lo que reflejan sus monedas en lo que también son sus políticas públicas, que ahí tenemos dos monedas en que solamente ahí lo que se busca es tener dólares y mantener los dólares porque finalmente sus monedas se están debilitando mucho y son el fiel reflejo de la debilidad económica de esos dos países. Por tanto, yo hago ahí una diferencia bien drástica en lo que es Mila y lo que son estos otros países, principalmente Argentina y Venezuela. Mencionaste Brasil y quiero aprovechar entonces para hacerte una pregunta que hace mucho tiempo la vengo escuchando. En el crecimiento que ha tenido China en estos últimos 25, 28 años, uno de los grandes factores, según muchos economistas, es que ha sabido mantener su moneda de alguna manera subvaluada, ¿no? Sí. O devaluada, como lo podríamos decir también. Brasil, por otro lado, es este país continente que tenemos al costado que, por otro lado, tiene la moneda sobrevaluada y le hace cada vez más difícil la capacidad de exportar. Embraer, por ejemplo, es una empresa que claramente comienza a tener esos problemas. ¿Cómo hace un país cuando quiere adoptar una política de devaluar su moneda activamente como lo hace China? En el caso de Brasil, ¿qué tendría que hacer Brasil mañana si quisiera adoptar una política de devaluación y cómo eso le impactaría en su economía? Bueno, lo hemos visto en cierta medida en los últimos años en que se han comprado muchas reservas. De hecho, la guerra de divisas, como se menciona, todo este escenario de los últimos años partió a raíz de las declaraciones del ministro de Finanzas de Brasil. Y ahí se da inicio a
a esta guerra de divisas en donde han existido declaraciones, intervenciones, un montón de situaciones particulares que se han adoptado para poder mitigar esta caída del dólar global. Tiene una gran diferencia hoy día lo que es China con Brasil. China ha tenido la posibilidad, por su balanza comercial muy favorable, de adquirir dólares en el tiempo, poder mitigar esta caída del dólar en su país. Ha adoptado esa política que ha sido muy cuestionada por mucho tiempo y le ha funcionado. Ahora está liberalizando un poquito más su moneda. Pero Brasil quizás es difícil la situación y también hay muchos desequilibrios porque además de solamente la política de tipo cambio, también tienen que funcionar otras medidas, otras situaciones. Por ejemplo, lo que hemos visto en el último tiempo es que Brasil, para fomentar su crecimiento económico, rebajó de manera muy drástica su tasa de interés. ¿Cuál es el efecto que viene aparejado a una baja en la tasa de interés? Mayor inflación. Y eso lo está viviendo hoy en día. Entonces, claro... Ahora, también el hecho de que son una economía protegida, de cierta manera le genera una especie de coraza frente a este tipo de cambios, ¿no? Sí, pero no lo hemos visto de esa manera porque sigue Brasil con un crecimiento económico muy bajo respecto a la región, sigue con muchos desequilibrios que son principalmente esta baja de tasa y una alta inflación que finalmente probablemente no le resulte esta medida y va a generar el efecto contrario. Por lo tanto, es un conjunto de políticas que finalmente hablar solamente de tipo de cambio y de mantener una política de tipo de cambio fijo, estable en el tiempo, no serviría solamente en el caso de China, por ejemplo, si hubiese sido solamente eso, porque también han existido otras cosas que han sido favorables para la economía china, en donde hemos tenido alto crecimiento, inflación controlada, y acá en Brasil particularmente no ha ocurrido eso. Por lo tanto, creo que son factores más bien internos que se tienen que solucionar, y ahí pasamos al punto central de toda esta discusión, de que cuando una economía tiene una moneda fuerte, el paso siguiente es ganar competitividad vía mayor educación, mayor inversión, mayor desarrollo de las empresas para potenciar esa competitividad a nivel global. Y es ahí donde quizás la región sigue al debe y es donde ahí tenemos que dar el paso para finalmente acercarnos al desarrollo. Muy bien. ¿Cuáles son tus proyecciones para el tipo de cambio en Perú, para el sol en 2013-2014? Sí, hoy en día estamos viendo un cambio drástico en la política monetaria de Estados Unidos. Todo esto que hemos vivido en los últimos años de la gran depreciación del dólar a nivel global podría estar llegando a su fin. De hecho, lo estamos viendo hoy en día de que el dólar se está fortaleciendo frente a otras monedas similares como podría ser el yen japonés, el euro, monedas fuertes como se les solía llamar. En ese sentido, acá en Perú hemos tenido una recuperación del tipo de cambio también por medidas adoptadas del gobierno, de las autoridades que han seguido esa misma línea, pero eso generalmente tiene un efecto más bien puntual de corto plazo. Nosotros creemos que todavía los grandes factores que han incidido en la apreciación del sol peruano se van a mantener, que son un alto crecimiento de la economía, tasas de interés muy por sobre las de la Reserva Federal y una economía que en general está sana, anda bien y que van a seguir llegando capitales a la región. La semana pasada la clasificadora de riesgo Standard & Poor's mencionaba que estaba en la mira de eventualmente subirle el rating a Perú, a Colombia, y eso obviamente que es atractivo para la inversión extranjera y eso se va a mantener y por ese motivo lo más probable es que el sol peruano vuelva a recuperar terreno y por lo tanto el dólar acá vuelva a caer y en ese sentido podría retomar una tendencia hacia niveles de 2,56, 2,55 y eventualmente niveles algo inferiores. Eso en el corto plazo. A mediano o largo plazo creemos que ya debiera venir una regulación de fuerzas en donde debiéramos tener una tendencia más bien a estabilizarse el tipo de cambio en los niveles actuales y no seguir con esa fuerte caída que ha tenido en los últimos años el tipo de cambio acá en Perú. Una respuesta muy breve. PPK, un político muy conocido acá en Perú, pronosticó un dólar que podía llegar a 2.35 a fin de año. ¿Ves eso posible? No lo veo. No lo ves posible. Bueno, ok. Muy bien, Sergio. Te agradezco muchísimo por tu presencia en el programa y esperamos tenerte pronto cuando vuelvas a pasar por Lima. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Muchas gracias. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Scotiabank. Descubre lo que